Gloria a Dios por su palabra y por este tiempo que vamos a estar meditando en ella. El título de esta enseñanza es el siguiente: las buenas y las malas costumbres. No creo que le voy a comenzar a hablar de costumbres como de normas de etiqueta o cómo tomar el tenedor, cómo tomar el cuchillo, no, nada de eso. Eso puede ser para otra ocasión que la podamos conversar. Vamos a estar hablando acerca de costumbres, hábitos, prácticas que como seres humanos tenemos, como hijos de Dios también tenemos. Así que por medio de algunos ejemplos y textos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, vamos a estar viendo este tipo de prácticas que algunas son malas y algunas no tan malas, algunas buenas y unas no muy buenas. Vamos a estar viendo y haciendo diferencia entre estas costumbres que algunas son de agrado para el Señor y otras no. Así que permítame comenzar con una costumbre que pude identificar yo en algunos pueblos, ciudades, países del mundo, como por ejemplo en la cultura japonesa tienen por costumbre una costumbre que me parece muy buena, y es que ellos cuando van a entrar a su casa no entran con el calzado con el que han estado todo el día en la calle, sino que en cada hogar pues se quitan su calzado y lo dejan ahí al frente, ahí en la puerta. Tendrán algún lugar donde lo colocan y tienen uno para estar solamente dentro de la casa, con el propósito de higiene y esta costumbre pues muy buena, ¿verdad? No están trayendo de afuera de lo que todo el día anduvieron pisando, etcétera. Es una costumbre que para nosotros es desconocida, ¿no? Hasta que nos damos cuenta que así lo hacen. También estaba viendo que hay una tribu por allá en el este de África, en un país que se llama Kenia, y esta tribu son los Masái. Son muy famosos ellos porque quizá lo he visto por allá en películas, que se visten de rojo y cazan leones, etcétera. Son bien feroces, bien valientes. Bueno, esta tribu tiene una costumbre bien rara, que es que los ancianos o el anciano de la tribu tiene como costumbre, y para ellos es como un acto de, ¿cómo diría? Es una bendición para ellos que el anciano de la tribu pues los escupa. Imagínense ustedes esa costumbre tan extraña, ¿verdad? Entonces, para ellos, cuando un recién nacido es presentado ante la tribu para que se dé a conocer, pues pasan los ancianos y lo que hacen, repiten lo mismo con el pequeñito. Imagínense, nosotros la semana pasada, si no me equivoco, la semana pasada que estuvo Noel presentando su bebé, y pues estuvimos dándole gracias al Señor en un acto pues bíblico, ¿no? De presentación al niño, oramos por él, por ellos. En cambio ya no, allá traen el recién nacido para que, imagínense, para que todos los ancianos empiecen a darle escupitajos al niño, que lo vemos como hasta grotesco, ¿verdad? Pero es una costumbre, es una tradición que se ve en algunos lugares. Estas tradiciones por lo general, mis hermanos, se heredan. Es muy raro, ya todas las tradiciones, las costumbres, pues son algo que ya hemos heredado, algo que ha pasado, bien sea del padre, de la madre, por el entorno en el que vivimos. Se practican y simplemente las copiamos. Hay costumbres que fácilmente se transmiten a los hijos, ¿sí? Sobre todo las malas. El ser humano tiene como una tendencia a imitar nada más lo malo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Lo malo es lo que se pega, ¿verdad? Hay muchas cosas buenas, pero específicamente lo malo es lo que se pega. Y cuando el padre pues no tiene buenas costumbres, la madre, la familia, eso es lo que va a copiar la familia, la prole, los hijos, los pequeñitos de la casa. Permítame ilustrarle con una pequeña enseñanza, una pequeña historia de cómo las costumbres pues se pueden pasar de generación en generación y uno ni cuenta se da. Dice esta historia que había un esposo que recién se había casado, tenía poquitos meses de matrimonio. Todavía un año cuenta como luna de miel. Todavía en un año las parejas todo le parece amor, felicidad. ¿Cuánto les pasó así? Todavía en el año no están en capacidad de decir, bueno, este es el defecto que tienes, mi amor, porque todavía le preguntan, mi amor, dime un defecto dentro del año. No, tú eres perfecto, mi amor, no hay nada. Bueno, esta pareja, el esposo ya se dio cuenta de que su esposa tenía como un hábito que le cortaba la cabeza al pescado y la cola. Y él, me imagino que se llenó de intriga y de curiosidad y le dijo, mi amor, ¿por qué tú haces esto si mi mamá, en mi casa, ya ves que los hijos pues son como los que la mamá los consiente? Y le dice, mi mamá me daba mi pescado entero, mi cabeza de pescado y mi cola. Y tú ahora vienes, me cortas la cabeza, el pescado, lo desechas y y echas el pescado así en el sartén. La señora se queda pensando, ¿verdad? No sé por qué, fíjate, pero así le aprendí a mi mamá. ¿Por qué no vas y le preguntas? Y cuando te diga, pues me dice para yo saber por qué yo hago esto. Y el esposo, pues también lleno de curiosidad, fue y le preguntó a su suegra. Y le dice le pregunta a la misma suegra, ¿por qué tu hija hace esto y aquello? Dice que aprendió de ti. Y también la suegra dice, que fíjate que no me había dado cuenta. Así lo aprendí de mi mamá. ¿Por qué no vas y le preguntas, en este caso a la abuela de su esposa, a la bisabuela de la familia, por decirlo?
Y el señor va y hace la misma pregunta porque pues estaba lleno de intriga quería saber. Y le dice, ¿por qué tu nieta y tu hija dicen que de ti aprendieron de que solamente cuando ibas a cocinar el pescado le quitabas la cabeza y la cola? Y ella dice, fíjate que yo no sé por qué ella lo hace, pero yo lo hacía porque cuando pues, me tocaba hacerlo a mí, en mi casa éramos pobres y teníamos un sartén muy pequeñito y no cabía el pescado entero y yo le cortaba la cola y la cabeza para que entrara. Y fue una costumbre que se pasó y pues ellas pensaban que lo hacían porque era algo que lo habían aprendido y no, resulta ser que fue una costumbre, fue un hábito que se pasó de generación en generación y no se dieron cuenta del por qué lo hacían. Entonces una costumbre fácilmente se puede pasar de generación y eso es lo que vamos a estar viendo esto con algunos versos, algunos personajes bíblicos que nos van a dejar una buena enseñanza. Una costumbre, mis hermanos, que está encaminada dentro de la palabra de Dios, dentro de los principios de Dios, enmarcado dentro de la Biblia, nos mantiene apegados a la verdad, que es la palabra de Dios, mientras la costumbre sea apegada a la palabra de Dios. Pero hay costumbres que se forman por la cultura en el país en el donde vivimos, se forman por la familia que te crió, se forman por el entorno, tus vecinos, las personas con las que tienes contacto. Si esa costumbre pues se moldea por todas estas cosas que te acabo de mencionar y no hay nada de entendimiento de la palabra, nos van a alejar de Cristo, nos van a alejar de la palabra de Dios. Entonces va a ser una cultura pues, que podemos pensar que está bien, podemos pensar que como todo el mundo lo hace es bien, pero no, nos aleja de Dios. Y el propósito de esta enseñanza, mis hermanos, es que nosotros nos preguntemos cada cosa que hacemos, cada hábito que tenemos, cada costumbre que tenemos, ¿por qué la hago? ¿Me está sucediendo como la señora en la cocina? Simplemente fue algo que aprendí, mi abuelita me lo enseñó y pues si mi abuelita me lo enseñó es sagrado. O yo las he ido adquiriendo en medio de mi vivir, en el transitar de la vida, con las personas con las que me he juntado, mis compañeros de trabajo, etcétera. Están siendo moldadas por la cultura, por el entorno. Bueno, la idea es que de aquí salgamos haciéndonos esa pregunta y que el Señor nos ayude a nosotros a cambiar, a reconocerlas, ¿sí? El saber por qué las hago y si agradan al Señor. Por ejemplo, ahorita que estamos en esta época de otoño, es muy común y es una costumbre que en este lado del mundo y el norte de Europa se ven este tiempo de colores mostaza y hay lugares donde vamos a ver las calabazas de color mostaza y los árboles se tornan mostaza y las personas van a lugares y visitan lugares para tomar fotos de la cantidad de calabazas de todos los colores y sitios bien bonitos y los niños disfrutan, es una costumbre, pero ¿por qué no podemos hacer eso en febrero o marzo, abril? No sé. ¿Quién inventó eso? ¿Por qué se dio? Son preguntas que deberíamos hacernos. En la época navideña, cuando viene la época navideña, la gente le da por iluminar su casa. A veces la casa está toda oscura el resto del año y viene, pero en Navidad le quiero poner un bombillito aquí para que se vea bonita. Por lo general los platillos típicos se hacen en Navidad. A veces queremos comernos algo típico de la Navidad. Por ejemplo, yo que vengo de Venezuela, me quiero comer un pan de jamón el resto del año y no puedo porque, bueno, ahorita ya sí puedo, ya aprendí a hacerlo, pero antes no podía porque lo iba a comprar y no, solamente era en la Navidad. Entonces, ¿quién dijo que podían ser solamente en la Navidad? ¿Quién lo inventó? Tuvo que haber alguien que haya inventado eso por primera vez y de ahí se volvió pues una tradición. Son preguntas pues interesantes, ¿verdad? Uno querría comerse o querría comerse un pan de estos que vienen ahora aquí que hacen en México, pan de muerto, que lo hacen en determinadas festividades. No sé, en cualquier época del año, pero no, está asociada a una festividad particular. ¿Por qué? ¿Quién la inventó? ¿Quién dijo que eso era así? Si ese pan me lo puedo comer en cualquier época del año. Bueno, son preguntas, ¿verdad? Hay pueblos que tienen otras costumbres que van un poco más al extremo. Son costumbres bien raras porque pues, hay lugares donde se comen a lo que nosotros consideramos mascotas. Es decir, tu mascota en otro lugar es un platillo, es un aperitivo, es un manjar. Y pues eso no nos entra a nosotros en la cabeza. ¿Cómo así que se comen entonces mi perrito? Y algunos se entristecen porque pues, hay lugares donde los perros son un manjar. ¿Sí? Son costumbres extremas. Al mediodía, mejor dicho, en la primera reunión me conseguí con algunos hermanos que también tenían costumbres extremas y es que a todo le echan picante. No sé si aquí habrán de esos hermanos, pero sepa que es una costumbre, a todo le ponen picante y eso pues está en determinados países en particulares. Son costumbres pues que han pasado de generación en generación. ¿Por qué se hacen? No sé. ¿Quién será el primero que fue y sembró la primera planta de chile y le pareció pues un buen hábito y empezó? No sabemos. Habría que preguntarnos a ver por qué. Bueno, lo cierto es que las tradiciones, mis hermanos, nacen, les repito, de lo que nos rodea, del entorno. En esta nueva vida en Cristo tenemos experiencias diferentes. Dios nos manda por medio de esos estatutos muchas ordenanzas, muchos mandatos, pues que van a venir a interferir y van a venir a chocar con las costumbres que nosotros tenemos.
Igualmente le va a pasar al pueblo de Israel, que es en donde vamos a aprovechar ir al capítulo 18 de Levítico. Y ahí el pueblo de Israel, al igual que nosotros, pues estaban propensos a ser influenciados por el entorno, por los países extranjeros, por las personas con las cuales tenían contacto. Y en este capítulo 18 es una constante, porque Dios les dice a Moisés, les da ordenanza al pueblo, pues de las costumbres que había en Egipto y que quizás ellos habían aprendido, y les manda que no las repitan. Les dice muchas advertencias al pueblo de Israel: si ustedes entran en contacto con estas personas, no repitan esto, no hagan aquello, no hagan estas prácticas que son abominables a Dios. Y ellos debían obedecer la palabra. Pero al final del capítulo 18, Levítico 18, acompáñenme al versículo 29 y 30. Yo se los voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Levítico 18, versículos 29 y 30. ¿Ya está ahí? Dice así: porque el que haga cualquiera de estas abominaciones, las puede leer ahí en los versículos anteriores, aquellas personas que las hagan serán exterminadas de entre su pueblo. Por tanto, ustedes guardarán mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de ustedes, para que no se contaminen con ellas. Yo soy el Señor tu Dios. Es decir, el pueblo de Israel, al igual que nosotros, al igual que en esta actualidad, estamos propensos a copiar cualquier costumbre. A copiar no, de hecho las traíamos, algunos todavía las conservan antes de su conversión, ¿verdad? Entonces Dios le dice a ellos: al pueblo que ustedes van a ir a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, una tierra bendita, pero no está deshabitada. Ahí viven personas, viven pueblos que tienen costumbres horribles, tienen costumbres prácticas que son abominables a nosotros, cuanto más para Dios. Y Dios les dice: ustedes no van a repetir estas costumbres. Allá habitan el filisteo, habita el amorreo, habita el jebuseo, y tienen costumbres como, por ejemplo, ofrecían sacrificios, quemaban a sus hijos como sacrificio a dioses, ¿sí? A estatuas, a toros, a figuras de bronce. Tenían una costumbre horrible. Tenían dioses llamados Baal, Acera, Anat. Eran dioses que demandaban a sus fieles sacrificios, ¿sí? No demandaban un sacrificio de corazón, de espíritu, ¿sí? Sino un sacrificio humano. Entonces eran costumbres terribles por la cual Dios no quería que su pueblo se ligara, se apropiara de las costumbres de ese lugar. Entonces Dios determinantemente prohíbe todas estas prácticas. Así que les decía en ese tiempo: Israel, ustedes deben abstenerse de practicarla y amoldarse o sujetarse a mis estatutos. Entonces, cuando Dios le dice al pueblo de Israel esto, yo quisiera decirle a ustedes: bueno, el pueblo obedeció, el pueblo fue fiel. Qué bueno que, cuando Moisés le dio estos estatutos, ellos abandonaron todas esas prácticas que venían de Egipto, y cuando atravesaron el pueblo o la tierra de Canaán y derrotaban a estos pueblos, no se hicieron de ninguna de estas costumbres, pero es algo que no sucedió. Yo les quisiera decir lo contrario, pero no. Así que acompáñenme a ver esta historia, esta triste historia, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 34 al 40. Segunda de Reyes, capítulo 17, del 34 al 40. Y fíjense lo que dice ahí con respecto al resultado. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Dice así: hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso por nombre Israel, con los cuales el Señor hizo un pacto y les ordenó: no temerán a otros dioses, ni se inclinarán ante ellos, no los servirán, ni les ofrecerán sacrificios, sino que al Señor, que los hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido, a Él temerán y a Él se inclinarán. A Él ofrecerán sacrificio. Y los estatutos y ordenanzas y la ley y el mandamiento que Él escribió, cuidarán de cumplirlo siempre, y no temerán a otros dioses. Es una constante: no temerán a otros dioses. Y el pacto que he hecho con ustedes no lo olvidarán, ni temerán a otros dioses, sino que al Señor su Dios temerán, y Él los librará de la mano de sus enemigos. Versículo 40. Pero no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre, y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a ídolos. Y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta el día de hoy sus hijos y sus nietos. Y es curioso, es decir, una costumbre
que inició con sus padres, pues se transmitió a los hijos, se transmitió a los nietos y nosotros lo leemos como de manera, como que parece que sucedió así en un chasquido de dedos, pero pues transcurrieron muchos años. Y es curioso porque luego vemos que Dios de diferentes formas le hace ver al pueblo de Israel que las mezclas son malas. En lo natural, Dios le da algunos mandamientos y les dice, bueno, como en lo natural Dios les prohibía, ustedes no vayan a sembrar en un mismo campo, por decir, trigo y maíz, porque no conviene. Cuando se vistan, no se vistan de algodón y lino, de poliéster y algodón, no tiene que ser una sola prenda. O sea, en lo natural podíamos ver pues, que a Dios no le gustaban este tipo de mezcla, este tipo de mixturas ahí entre lo pagano y lo santo, entre lo impuro y lo puro. Cuando iban a arar la tierra, pues debían ser dos bueyes como del mismo tamaño, debían ser dos bueyes. No podía ser una mula y un buey, porque pues no iban acorde. En lo natural así se veía, pero esto traía consecuencias en lo espirituales. Era reflejo de lo que pasaba en lo espiritual. Entonces, en los países de donde tú vienes, de tu país natal, hay costumbres que están arraigadas, son parte como del acervo cultural, ¿verdad? Como de lo que identifica. Creo que si yo hablo con alguno de ustedes y sin que me digan su nacionalidad, o más o menos pues lo conozco sin que me digan su nacionalidad, pudiera yo atinarle a qué país son. ¿Por qué? Porque tienen una identidad propia del país de donde vienen, una costumbre. El pueblo de Israel no solamente atravesó Canaán, ¿verdad? En su peregrinar hasta la tierra prometida, no solamente atravesó pueblos como estos amorreos, jebuseos, sino que ya cuando estaban constituidos como una nación, fueron desterrados y fueron llevados cautivos por Babilonia, ¿sí? Otra nación pagana con dioses, politeístas, también hacía sacrificios terribles. Y esto lo vemos aquí en Segunda de Reyes 17, del 30 al 32. Y nuevamente la advertencia del Señor, no hagan estas prácticas, no se acomoden a las costumbres de ellos, no copien estas costumbres abominables ante los ojos de Dios, las cuales eran los babilonios. En Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 30 al 32, leo también en la Nueva Biblia de las Américas, nos dice, y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot y Benot, que son dioses paganos, dioses a los cuales ellos rendían tributo. Los hombres de Cuta, que era una área, una región, hicieron a Nergal, que era un dios. Los hombres de Hamat hicieron a Sima. Los Abeos hicieron a Nihaz y a Tartac. Y los de Sefarbaín quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a Adramalec y a Anamalec, dioses de Sefarbaín. También temían al Señor, pero nombraron de entre sí sacerdotes en los lugares altos y oficiaban por ellos en las casas en los lugares altos. Es decir, aunque temían a Dios y por allá conservaban algo de su costumbre propia del pueblo israelita, pero aún así pues se acomodaron a estas costumbres de los babilonios por el tiempo que tuvieron, porque pues están como nosotros en una tierra extranjera, en un lugar de cultura diferente, etc. El versículo 33, ahí mismo en ese capítulo, nos dice el resultado de esta mezcla aberrante. Nos dice, temían al Señor, pero servían a dioses conforme a la costumbre de las naciones donde habían sido desterrados. Es decir, se les olvidó por completo el lugar de donde venían, las costumbres que tenían y adoptaron estas costumbres. Cuando usted haga esta introspección y estén casi pensando, esto que yo hago, ¿por qué lo hago? ¿Por qué yo acostumbro a hacer esto? Quizá a lo mejor, digamos, en el mejor de los casos, pues nadie va a decir, no, fíjate que todo lo que hago, pues desde que soy creyente dejé estas costumbres. Los que hago ahora son costumbres, pues bíblicas. Pero quizá habrá alguno por allí que le va a pasar como el pueblo de Israel y va a decir, ay, sí, esto que yo hago no es propio ni de mi casa, no es propio de mi tierra. Lo hago porque se lo copié a alguien y ni siquiera me he molestado en ver si esto agrada a Dios, no agrada a Dios o va conforme a la Escritura. Lo cierto, mis hermanos, las costumbres que hacemos debemos revisarlas, debemos nosotros tamizar todo lo que creemos, todo lo que hemos hecho y, bueno, ver, estos 10 años me han bastado para eliminar lo malo, todo lo que el viejo hombre tenía como costumbre y ahora que soy una nueva criatura, mis costumbres son apegadas por completo a la palabra de Dios. Bueno, es una buena pregunta que nos podemos llevar de tarea para la casa, ¿verdad que sí? Los hijos de Israel rendían, aunque usted no lo crea, culto a este tipo de Dios. Es decir, de día adoraban al Dios, a Jehová, al Dios de Israel, pero de noche adoraban a estos dioses, a Baal, a este tipo de dioses que demandaban sacrificios humanos.
Es decir, Sukkot-Benó, uno de los dioses que nos leímos ahorita en la palabra, era un dios de la prostitución sagrada, era un dios pues, donde sus fieles tenían estas prácticas sagradas para agradar a su Dios. Entonces, sus templos, sus lugares de culto eran el equivalente como un antro de estos de prostitución, un burdel, una cosa de esta. Era el templo donde los fieles iban a rendir culto a este dios Sukkot-Benot. Igual que sucede hoy, mis hermanos, hay personas que van a las iglesias, es increíble, pero van a las iglesias el domingo, pero el día anterior estaban adorando a este Dios en un antro, en una taberna, en una cantina. Es lo mismo, ¿sí? Dice el pastor en varias ocasiones, el domingo en la mañana, gloria a Dios y todo, pero el sábado en la noche, gloria a Trevi. Era lo contrario, ¿no? Gloria a Trevi el sábado, pero el domingo, gloria a Dios. Entonces, adorando a un Dios tal cual le pasaba al pueblo de Israel, porque lo leemos, bueno, eso ocurrió hace tantos años atrás que, no, pero la idea es pues traerlo a nuestro tiempo, ¿verdad? Hacer una comparación y ubicarlo en nuestros días. Este Dios Nergal que menciona allí el texto que acabamos de leer en Segunda de Reyes, el Dios Nergal, era un Dios de la muerte y la destrucción. Entonces se podrá imaginar qué demanda un Dios de muerte y destrucción a sus fieles, ¿no? Sacrificio, etc. El Dios Asima, que era un Dios de la fertilidad, estaba representado por una cabra calva, todo horripilante, todo horrible, ¿sí? Que demandaba pues este Dios de la fertilidad a sus fieles. Y en el texto leíamos que Adramalek y Anamalek eran dioses que demandaban en su culto sacrificios de niños. Y lo vemos, bueno, pero eso era hace más de 2000 años atrás, en la época de los reyes, 2700 años atrás. Pero si venimos a nuestra época, si nos traemos un poco más acá, aunque esas son costumbres pues, que tienen cientos y cientos de años, pues nuestros antepasados también. Apenas antes de que fuésemos, ahorita acaba de pasar la conmemoración del 11 de octubre, ¿sí? 1492, antes de 1492, que fue que pusieron pie aquí los europeos, bueno, nuestros indígenas tenían costumbres extrañísimas también. Ofrecían sacrificio a sus prisioneros de guerra, pues eran muertos de la peor manera, etcétera, etcétera. Tal cual los hacían los bárbaros en la época antigua, solo que aquí apenas estábamos comenzando. Pero en sí, la humanidad separada de Dios, la humanidad que desconoce a Dios, pues termina teniendo este tipo de práctica que para nosotros pues, es una completa locura. Hay costumbres también que son milenarias, pudiéramos decir que en el Asia, pues los chinos, los japoneses tienen costumbres que son incluso antes de Cristo, pero esto no nos dice si es bueno porque todo el mundo lo haga, es bueno porque todo el mundo lo haga, es normal. Hay costumbres que a veces pues, son así. Estas costumbres le dan identidad a los pueblos muchas veces. Les decía, puedo hablar con un mexicano y viendo cómo se comporta y cómo habla y cómo lo hace, pues puedo yo intuir que es mexicano o es salvadoreño o es, qué sé yo, guatemalteco, etc. Las costumbres nos dan identidad, diferencian a los pueblos unos de otros. Nosotros que somos nuevas criaturas, nuestras costumbres nos deben dar a nosotros identidad. ¿Pero cuál identidad? Si yo soy venezolano, el hermano es guatemalteco, el otro es peruano. ¿Cuál identidad debe diferenciarnos y hacernos pues, a nosotros una sola, diferenciarnos del mundo y hacernos a nosotros un solo grupo? Bueno, la palabra de Dios. Es decir, las costumbres que la palabra de Dios nos deja y nos manda que practiquemos son las que nos hacen ver que somos discípulos de Cristo. Nos da identidad de cristiano, diferente al resto de las personas. Es decir, alguien cuando habla conmigo o cuando me observa, cuando me ve, ¿qué proyecto, qué costumbres tengo? Yo proyecto, no, esa persona definitivamente es hijo de Dios, es un evangélico, es lo que van a decir, ¿verdad? Es un evangélico, de manera despectiva, pero saben que hay una diferencia, es decir, no, ese es un aleluya. Aunque lo digan de manera riéndose, despectiva, como una burla, aún así, pues lo dicen porque ven en esta persona un rasgo diferente, ¿no? Él no acostumbra a ser como el otro de la esquina. O sea, no vive metido en los antros, en los burdeles, en las taberna. Este señor es diferente. Yo creo que es evangélico, ¿verdad? Hay fechas también cuyas costumbres o tradiciones pues han ya migrado del lugar donde son y han invadido otras regiones y quizás por el comercio, quizás porque se venden esas temporadas, se hace algo muy común y la gente pues sin mediar, sin investigar, ahí va, como por ejemplo Halloween. Es una costumbre extranjera que pues, se ha hecho muy popular en el mundo y hay pueblos que ni siquiera, ¿qué celebra? No sé, pero yo voy a adorar mi casa y se ve bien chido todo cuando ponen aquí la calabaza y las luces, etc. Y ya bueno, así lo hacen. Entonces se adaptan al sistema y se amoldan a las costumbres que no son propias pues, de un hijo de Dios y que no son propias incluso de su mismo país. El pueblo de Israel
esto que les cuento le pasó al pueblo de Israel, pero también pasa en la actualidad. El pueblo de Israel se amoldó a las costumbres, primero a los egipcios, a lo que los egipcios hacían, luego a estos pueblos de la tierra de Canaán, luego a los babilonios, y fueron las consecuencias de haberse apropiado de esas costumbres, pasó a sus hijos, pasó a sus nietos, y hubo unas consecuencias terribles. Fíjense lo vano de las costumbres de los pueblos, que en Jeremías capítulo 10, versículo 3, en la parte A, nos dice, porque la costumbre de los pueblos son vanidad. Es decir, cada costumbre, cada tradición, cada elemento que identifica un pueblo, pues es pura vanidad. Hermanos, entre nosotros, a modo de reflexión, debe haber un elemento diferenciador. Este elemento que nos diferencia del resto de las personas, pues debe incluir también allí las costumbres. Por eso, al principio les decía, pues la finalidad de la enseñanza es que nosotros analicemos qué estoy practicando, qué estoy haciendo, cuál es mi costumbre, qué hago yo ante determinada situación. Cuando el resto de las personas están pues siendo llevadas por cualquier doctrina, por cualquier costumbre, por cualquier fiesta, ¿qué hago yo? ¿Qué me diferencia de aquellos? En Ezequiel, acompáñenme a Ezequiel, capítulo 11, versículo 12. Se lo voy a leer también en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, así sabrán que yo soy el Señor, porque no han andado en mis estatutos ni han cumplido mis ordenanzas, sino que han obrado conforme a las costumbres de las naciones que le rodean. Y les decía, lo leemos muy fácil, pero han transcurrido años, han transcurrido situaciones, ya es algo que los nietos los practican, ya es algo que los tataranietos los practican. Fueron muchos años que causó que una costumbre se arraigara en una persona, en un pueblo, y que ahora se hace hasta difícil que la persona lo deje. ¿Por qué? Porque es algo que resulta ser parte de su vida, como tomar agua, como comer comida. Aparte de Israel, también les traigo este ejemplo, Lot. Lot era un hombre justo que buscaba a Dios. La Biblia nos dice que afligía su corazón. Pero vivía Lot, ustedes saben, en unas ciudades que también tenían prácticas y costumbres que eran abominables a Dios. Sodoma y Gomorra, ¿sí? Una ciudad pues de perdición. Pero estoy seguro que su padre, Lot, como padre, transmitió a sus hijas buenas costumbres. ¿Sí? No había la Biblia, no había manera de, hijo, bueno, leamos la Biblia o esto dice la palabra del Señor, pero al igual que su tío Abraham, al igual que los otros patriarcas, pues transmitieron estas buenas costumbres a sus hijos. Estoy seguro que Lot lo hizo con sus hijas. Y ustedes conocen cómo termina la historia. Sodoma, Dios cumple pues la palabra de que destruiría Sodoma, destruiría Gomorra, y ellos se salvaron. Quizás pensaron que, bueno, esta catástrofe no nada más ocurrió en estas dos ciudades, era algo que ocurrió a nivel mundial. Y ellos en medio de la crisis, en medio de la situación pues que apremiaba, bueno, nos quedamos solos, habitantes en la tierra, murió todo el mundo que conocemos. Y fíjense, las hijas de Lot tomaron una decisión grave, pero fue una decisión tomada en base a una costumbre, la costumbre de la ciudad donde vivía. Era normal en Sodoma y Gomorra, pues estos comportamientos aberrantes de hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera, ¿no? Todo lo que nos podamos imaginar malo ocurría allí. Y aunque ellas quizás tenían una buena crianza, tenían buenos valores, tenían buenos principios, al momento en que llegó la situación difícil, la crisis, tomaron una decisión que la vamos a leer en Génesis 19, 31. ¿Por qué? Bueno, porque se basaron a las costumbres del pueblo en el cual vivían, de la ciudad en el cual vivían. Génesis 19, 31. Les leo así. Entonces la mayor dijo a la menor, refiriéndose a las hijas de Lot, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotras conforme a la costumbre de la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Es decir, las prácticas que se hacían en Sodoma y Gomorra, pues eran las que ellas están prácticamente haciendo. Es decir, que para nosotros sería algo aberrante un incesto, para nosotros sería algo aberrante ofrecer niños a un Dios, que muera un hijo porque simplemente un Dios lo demanda. Bueno, eran prácticas aberrantes, pero a los ojos de los habitantes de esas ciudades era algo completamente normal. Sí, lo podemos ver por otras historias, o sea, las costumbres, estilos de vida, manera de cómo se comportan las personas, pues
todo eso hace que se forme pues, la cultura propia de un país, ¿verdad? Quizá en Guatemala haya una manera particular de ejecutar la música, bueno, es algo propio de esa cultura, ¿verdad? En Venezuela, aquí, en México. Bueno, eso ha sido transmitido a lo largo de los años. Bueno, imagínate esta ciudad de pecado, una ciudad, un par de ciudades, pues donde el pecado se transmitía de generación en generación, donde las decisiones se tomaban, bueno, como lo hace Raimundo, como lo hace todo el mundo, lo hace Raimundo. Es decir, así lo hacen ellos, así lo hago yo. Y luego, Dios conoce mi corazón, yo lo voy a hacer así. Quizá alguno ha optado por esa o hay personas que optan por eso. Alguna ocasión de nuestra vida en que nos hemos visto apremiados y que, ay, tengo esta decisión que tomar, difícil, pero, ay, cuando voy a la Biblia, ay, no quiero ir a la palabra porque yo sé que me va a decir que lo que estoy pensando hacer no es, pero Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón. Voy a poner este cero aquí nada más para que no pase lo que me estoy imaginando. O voy a poner esta firma aquí. Son cosas que decimos o hacemos y luego, bueno, Dios conoce mi corazón, me arrepiento y ya, no pasó nada. Bueno, las hijas de Lot actuaron de esa manera, conforme como lo hace todo el mundo, así actuaron. Es decir, como el grupo social lo hizo, así actuaron. No hubo ningún elemento que las diferenció del resto de personas que allí vivían. Entonces, la familia de este justo, pues, salió lastimada. Como puede salir lastimada cualquiera de nuestra familia cuando nosotros también hacemos la misma práctica. Es decir, por lo menos los jóvenes que están en edad de ir a la universidad, que están en edad de ir al colegio, pues se van a enfrentar a un mundo que está corrompido, un mundo corrupto, un mundo lleno pues de inmoralidad sexual, de principios que van en contra de la palabra de Dios. Bueno, ellos van para allá, es algo inevitable. Bueno, ¿qué costumbres tienen nuestros hijos? ¿Qué le hemos inculcado? ¿Qué han visto en el hogar? ¿Van ellos preparados para no hacer como las hijas de Lot, tomar una decisión conforme al resto? ¿Sí? Estamos en una cultura, por ejemplo, donde pues, todo el mundo fácilmente puede fumar droga, todo el mundo puede consumir estupefacientes. Estamos en una cultura donde pues, a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, literal. Todo el tiempo ha sido así, pero esto de las redes sociales lo que ha venido a poner es a traer como en evidencia y a dejarlo a que todos lo podamos ver, pues lo perdido que está esta sociedad. El ateísmo, ¿sí? el gnosticismo, el profesor de filosofía que te va a decir que no, que somos o el panteísmo que te va a decir que todos somos panteístas, que Dios está en todos lados, en la flor, que Dios es el aire que respiramos, el sol que ve, ahí está Dios. Entonces, ¿con qué van nuestros hijos? ¿Van preparados para afrontarse a ese tipo de situaciones? Van con una fe sólida, van a enfrentarse, o sea, con una costumbre bien marcada y definida, pues que no tropezarán, no caerán. Es una pregunta también para reflexionar. Las modas, todo lo que vemos que sucede, se va rápidamente. Vemos que hace 10 años para nuestros padres era algo grave lo que está sucediendo ahorita y para nuestros abuelos ni se diga. Pero esta sociedad lo ha tomado como normal. Romanos 12:2. Leamos Romanos 12:2, un texto que usted conoce muy bien, se lo sabe de memoria. En la versión Reina Valera, un poquito más actualizada, dice así: no adopten las costumbres de este mundo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Es decir, Dios nos manda ahora en el Nuevo Testamento, pues a que nosotros hagamos lo opuesto a lo que hizo el pueblo de Israel. En medio donde nos encontremos, muchos de los que estamos aquí somos extranjeros, ¿verdad? Estamos en un lugar donde las costumbres no son las nuestras, donde las personas que nos rodean tienen otras costumbres. Incluso en una ciudad como Houston, pues no es que haya una sola personas de un solo lugar, sino que aquí ya vemos pues, casi que de todo el mundo. Nuestro vecino es de un país, el de atrás es de otro país, el del frente es de otro país, con culturas diferentes. Nos une que hablamos el español, es el idioma pues, que habla el resto de países desde México hasta la Patagonia, pero hay religiones diferentes, familias diferentes, donde aquí se come una cosa, ya no se come otra cosa. Entonces, Dios nos manda pues, a que no nos amoldemos a el tiempo donde vivimos, a las situaciones que estamos viendo en la televisión, en las redes sociales. Este mundo, les decía, está lleno de inmoralidad por todo lugar. Y es inevitable que yo pensara mientras preparaba esta enseñanza en Daniel. Daniel, pues, fue como un destello en la antigüedad de lo que estamos viviendo hoy, porque Daniel estuvo entre esos creyentes que el Señor tomó
de Israel, israelita, nacido, criado, y lo tomó de allí, pues, y fue llevado en cautiverio a Babilonia. Pero Daniel, él sí tomó la determinación de no contaminarse. Aunque era un joven, inteligente, el rey los quería preparar para que formaran parte de su corte, que fueran de la nobleza, etcétera, etcétera. Pues aún así Daniel prefirió pues no comer de los alimentos, no seguir, ¿sí? No seguir con esa planificación que el rey de Babilonia tenía. En Daniel 1:8 leemos allí. Daniel dice, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Es decir, Daniel vio gracia y Dios puso gracia en estos oficiales para que pues, se cumpliera lo que él ya había decidido en su corazón, no contaminarse de las costumbres paganas, no contaminarse de los hábitos paganos que había allí en Babilonia. Se dice fácil, pero pues quizás nosotros estamos en una situación privilegiada en que pues nadie nos va a obligar a hacer nada, casi que cualquier cosa que hagamos lo hacemos de manera voluntaria. Aquí no, aquí era una situación difícil. Quizás digamos, bueno, pero hay costumbres en lugares donde las personas no pueden ir en contra. Cada uno de nosotros va en contra de la corriente en general de este mundo, pero hay ciudades, pueblos donde hay una costumbre tan arraigada que solamente ir en contra te causa problemas, te causa situaciones, como por ejemplo, sin ir al Medio Oriente, que sabemos que es algo que ocurre de manera regular, ¿verdad? Hay una familia de determinada religión, musulmán, etcétera, cree en el evangelio. Bueno, esa persona se enfrenta o se va a enfrentar a situaciones difíciles porque sus padres lo van a rechazar, sus amistades los van a rechazar, sin ir muy lejos, sin ir hasta allá, aquí, al sur de México, en Chiapas, ¿sí? En Oaxaca, hay tribus indígenas, hay localidades donde pues, la religión tradicional está tan arraigada en la célula, en el ADN de las personas, pues que no conciben que el vecino pues haga su profesión de fe por Cristo y ahora pues ya no participa de, qué sé yo, de las tradiciones que comúnmente pues hace la religión católica. Y ahora estos hermanos empiezan a enfrentar persecución, destierro, a muchos les molestan para que no vivan en donde viven y tengan que vender sus casas, a muchos les molestan para que se salgan, ¿verdad? Porque se hicieron creyentes y hasta que nuevamente no vuelva a hacer su profesión de fe católica, no los dejan en paz. Y muchos hasta mueren, y muchos hasta son perseguidos. O sea que nosotros estamos en una situación privilegiada. Cuando usted viene el domingo, el viernes a la iglesia, pues usted va a su casa, hace su ritual, ¿verdad? Va y se baña. Decía en la mañana a los que se bañan, porque yo sé que hay unos, pero no piense mal, no es que no se bañen, es que algunos se vienen del trabajo directo aquí a la iglesia y pues, se perfuman, se preparan y se ponen su mejor ropa y vienen pues, a adorar a Dios, a conseguirse con los hermanos, a adorar y se sienten bien porque pues, están haciendo algo que no es que lo están haciendo de manera impuesta, ni porque el pastor ahí los va a chequear y les va a poner check a quien vino y quien no, sino que lo hacen porque es una costumbre, parte de esa nueva naturaleza, congregarse. Es un privilegio. Aquellos hermanos no lo pueden hacer. Aquellos hermanos, el simple hecho de su confesión de fe ya los hace un blanco, los hace un objetivo de persecución. Y nosotros, pues no, nosotros venimos hasta con la música en el carro a todo volumen, ahí venimos cantando cualquier alabanza, yo me alegré, y el vecino ve, el vecino puede ir a todos los domingos hasta que el vecino se entera de que usted es cristiano, evangélico. Entonces ya, pues usted empieza a mostrar sus costumbres, empiezan a mostrar y usted empieza a evidenciar de que es diferente, de que es una persona que, no, este no hace lo que hace aquel. Nada más cuando lo ven a usted y dice, bueno, mira, este se viste los domingos, se pone bien, se pone su mejor ropa, anda bien contento siempre, no anda ahí de argüendero con los vecinos, ni la esposa anda ahí de chismosa, tú sabes bien, no, este es diferente, esta persona tiene costumbres diferentes, tiene que ser creyente, tiene que ser cristiano. Es decir, ya hay una costumbre, ya hay valores, ya hay prácticas que te identifican como hijo de Dios, pero si no nos identifican las costumbres que hacemos y practicamos como hijos de Dios, pues estamos graves, ¿verdad? En el trabajo que te digan, ¿tú conoces a fulanito? No, sí, ese es de la raza, ese es parte del grupo. Ahí cuando hablan, echan chistes de doble sentido, cuando se roban las horas extras, cuando hacen cualquier cosa, pues ahí no hay nada que te diferencie de que tú eres un hijo de Dios, que tú eres un creyente. Es decir, tu costumbre sigue siendo tan igual como cuando antes de creer en el Señor. Entonces, pues nos debe diferenciar las costumbres, los hábitos de los de afuera. Pablo también escribe a una iglesia, la iglesia en Corinto. Esta iglesia en Corinto la conocemos muy bien porque pues ya hemos estudiado sus 2 libros y era una iglesia también que tenía algo especial. Ahí estaba el Espíritu de Dios, los hermanos tenían dones,
talentos, pero habían personas inmaduras, habían personas que pues tenían cierta tendencia a la división, cierta tendencia pues a hablar al chisme. Los hermanos allí decían que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, menospreciaban a aquel, al otro. Tenían una costumbre de formar élites porque decían, bueno, Pablo es apóstol, pero Pedro estuvo con el Señor y Pedro pues fue primero apóstol que Pablo, entonces yo soy de Pedro, yo soy de Cefas. Eso causaba división. Es decir, había costumbres paganas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Corinto, al ser una ciudad con puertos donde pues llegaban, era una ciudad donde la mayoría de los que habitaban allí, muchos eran esclavos y tenían diferentes culturas, diferentes hábitos, diferentes maneras de ver la vida, pues y eso, esa mezcla, esa unión, quizá dentro de la iglesia causaba este tipo de situaciones. Las mujeres querían pues estar encima del hombre, el hombre no tomaba cartas en el asunto, por ahí vemos, vemos que los creyentes querían llevar a los tribunales los pleitos entre los hermanos y Pablo los reprende. Pablo en su carta pues les da la solución, les dice lo que hay que hacer con cada una de estas situaciones y los hermanos en Corintios, en 1 de Corintios 11:16, al parecer tenían la costumbre también de ser contenciosos, ¿verdad? Pablo les dice respecto al velo, respecto a la mujer, a la sumisión y en 1 de Corintios 11:16, una vez dado todos estos mandamientos, estatutos, les dice, pero si alguien parece ser contencioso, no le gusta mucho lo que Pablo pues dictaminó, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen la iglesia, ni la tienen las iglesias de Dios. Es decir, nosotros, mejor dicho, hay una costumbre que Pablo identifica que también se ve ahora en la actualidad, es contender. Mucha gente es contenciosa, sobre todo con la palabra de Dios. Es decir, Pablo les dice ahí, nosotros no vamos a ponernos a discutir con cosas de la palabra de Dios. Lo que se dijo, pues es lo que está en la palabra y eso es lo que se va a cumplir. Pero hoy en día es bien difícil porque vemos creyente contra creyente enfrascados en un debate por cualquier cosa. Temas de segundo orden que no son pues temas de vitales, ¿verdad? Nadie discute con nadie acerca de que nosotros creemos en un Dios trino, es decir, tú crees en el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿sí? Nadie va a discutir pues que el Señor Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. No, se discuten por cosas, temas referentes, qué sé yo, a la salvación, temas referentes que si me voy antes de que el Señor venga, me voy después, me voy o me quedo en la tribulación, temas como que si las garras del dragón, de qué color van a ser. Son temas pues, que se prestan para discusión, temas que a las personas les da morbo y quieren estar ahí, el hermano humilla al otro hermano porque los dos son creyentes, simplemente no concuerdan, ¿no? En algún punto de índole secundario. Y por eso decía el apóstol Pablo, o sea, no tenemos la costumbre de andar contendiendo, no tenemos la costumbre de andar peleando, ¿sí? Al que va a evangelizar al inconverso, pues allá le cae y le quiebra a la abuelita, le quiebra las figuras que hace, que tiene, le quiebra los ídolos y y él cree que victorioso pues va, ya cuando le vaya a predicar, ya la abuelita ya se hizo una coraza, ya ni lo va a escuchar, ¿verdad? O lo agarra y le hace una llave y le predica, tienes que convertirte, pues quieren contender, ¿verdad? Y se pierde pues lo esencial, mostrar a Cristo, mostrar pues la condición pecaminosa de la persona, del ser humano. Todo esto, mis hermanos, pues forma parte de una muy mala costumbre, ¿sí? Discutir acerca de genealogías en la palabra de Dios, que si esta versión dice esto y que si la otra versión dice aquello. Esto es algo infructuoso, no vayan a perder su tiempo en debates, en redes sociales, etc. Pablo nos manda a evitar esto, a no meternos en esto, no ser partícipe de estos tipos de rollos y este tipo de cosas, ¿verdad? Las personas que son pendencieras, que les gusta pelear, que les gusta andar buscando problemas donde no los hay, ¿sí? Quizás son costumbres del viejo hombre, costumbres que ayer el hermano antes de creer era bien pendenciero, andaba pendiente de lo que sea para discutir. ¿Qué? ¿Cómo está mi hermano? ¿Qué tienen de bueno? Bueno, aquí no ha pasado eso, no hemos conseguido un hermano que haya dicho, ¿qué tienen de bueno? Dios le bendiga mi hermano, ¿qué? No ha pasado. Algo extremo, ¿verdad? Pero pues se da el caso de que pueda suceder. También en 1 de Corintios 15:33, 1 de Corintios 15:33, un poco más adelante, nos dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La abuelita nuestra lo decía de otra manera, decía, dime con quién andas y te diré quién eres, o el que anda con lobos aprende a aullar, etc. Lo decían de muchas maneras, pero ya estaba en la palabra. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones, dice la Reina Valera, porque les estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es que hay algo,
la inclinación de la carne a lo malo hace que se pierdan esas buenas costumbres, esas malas conversaciones. Si una conversación, ¿cómo sé que una conversación es mala? Que una costumbre es mala. Pues porque no promueve el amor fraternal entre hermanos. Si yo estoy teniendo una conversación con alguien que no veo que me edifica, ¿por qué? Porque pues no hace que como que yo pues sienta amor por mi hermano o por otro hermano, no me lleva o no promueve al perdón, ¿verdad? Sino promueve más bien al chisme, promueve más bien a hablar mal de mi hermano, me lleva pues a odiar a mi hermano que no me ha hecho nada. Pues esa es una conversación, es un mal hábito que me va a llevar pues a perder mis buenas costumbres, ¿sí? No son conversaciones que promuevan la santidad y que no, después que salí de hablar con mi hermano debo decir que me retó su vida. Es decir, hermano me estuvo hablando, no me estuvo presumiendo nada, sino que me habló, no, mira, yo era esto y en la palabra de Dios encuentro esto. Y cuando yo salgo digo, no, este hermano definitivamente cuando sea grande quiero ser como él, porque su vida definitivamente está dando evidencia de que es un hombre de Dios, que es un creyente, ¿sí? Tiene fallas como cualquier otro, pero no, está empeñado en parecerse a Cristo y en seguir las enseñanzas. Y sus costumbres son diferentes a cómo se comportaba anteriormente. Pero si cuando hablo con el hermano, ya salgo y voy a la casa y le cuento ya a mi esposa y lo que voy es a contaminar a mi esposa de lo que hablé con el hermano. O salgo de ahí, salgo bravo con mi hermano Braulio, por decir, llego a mi casa y llego bravo. ¿Pero por qué estoy bravo con Braulio? Bueno, porque el otro hermano me estuvo diciendo un montón de cosas de Braulio que yo ni sabía qué era, pero después lo veo y digo, no, como que sí, como que el hermano sí, lo que dijo el hermano es verdad. Son malas costumbres, malas conversaciones que nos alejan, nos sacan del propósito de Dios. También hay una mala costumbre en Hebreos 10:25 que el escritor de Hebreos identificó en esa iglesia o entre los hermanos. Es decir, estos hermanos de Hebreo en el contexto del libro eran creyentes, personas que por creer en Cristo, como judíos, una vez que su familia se enteraba que eran judíos, pues ya no querían hacer negocios con él, ya no querían practicar con él quizás la fiesta, lo excluían de las situaciones, de familia, de la celebración. Y estos hermanos estaban en esta lucha y por eso el autor pues los alienta a permanecer en Cristo. E identifica aquí esto, Hebreos 10:25, un versículo también muy conocido, nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. Es decir, el autor identificó, bueno, estos hermanos, producto de esta tensión, producto de lo que están pasando, pues han dejado de congregarse. Y si se han dejado de congregarse, ni modo, no le va a decir ese consejo al que se congrega, no tiene sentido, sino a estos hermanos que por una u otra razón, pues ya no se congregan, bien sea porque en aquel tiempo el congregarse, les decía, era ser blanco fácil, ¿verdad? Era tener una camiseta pues que dijera ahí que usted estaba disponible para que lo crucificaran, para que lo persiguieran, para que lo mataran, etc. Bueno, este es algo que por extensión se nos dice a nosotros, no dejemos de congregarnos. En la pandemia pasó algo similar. En la pandemia, pues, por causa de fuerza mayor y de manera involuntaria, muchas iglesias dejaron de congregarse, de venir al lugar en físico y escuchar al predicador, sino que se fueron a YouTube y mientras pasaba toda esta situación, vimos las predicaciones por YouTube, por Facebook, por cualquier red social. Y luego cuando se quitó el tema de las restricciones de venir a la iglesia, pues muchos vieron que, no, pero es que está más chido, dirían los mexicanos, está más fácil el estar en casa, ¿verdad? No tengo que vestirme, no tengo que, de una vez así como estoy, me siento en el mueble y pongo el predicador. En cambio, si estoy en la iglesia, no, tengo que ir, tengo que vestirme, tengo que ir. Y si el pastor empieza a hablar de unas cosas que me pegan, ¿verdad? Me empieza a tirarme pedrada, entonces tengo que calármela porque ¿cómo me voy? ¿Cómo me paro? Bueno, me puedo ir al baño. Ya yo salgo allá que me están llamando, pero si estoy en la casa nada más le cambio. Entonces, muchas personas cuya fe no estaba bien cimentada prefirieron congregarse por internet, prefirieron ser cristianos online. Es decir, fácil, es más fácil ahí les mando, ya con enviarles un cel ahí, ya cumplí con mi vida cristiana. Entonces, esto pasó. Bueno, eso también se nos dice a nosotros, no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbres. El autor ya lo sabía, estos hermanos hebreos, judíos, israelitas, pues era difícil que se hicieran creyentes o que profesaran una fe diferente a la que toda su familia tenía. A ti te pasa igual, a mí me pasa igual, o nos pasó, o nos va a pasar. Es común
cuando te hiciste creyente eras el alma de la fiesta, ¿verdad? Eras el que ahí contaba los chistes y todo el mundo quería, todo el mundo en las fiestas familiares invita a fulanito, no dejes de invitar a... Sí va, yo voy porque eras el alma de la fiesta, pero te hiciste creyente, te hiciste evangélico, no, ya ni la invites. A veces ni te enteras cuando la abuela cumple años porque la familia hizo una fiesta inmensa y tú ya después vas al chismebook y ves, ay, la abuela cumplió años, ni te invitaron. ¿Por qué? Porque, bueno, estás evidenciando un cambio en tu vida, estás evidenciando que eres diferente. Hay elementos que se pueden diferenciar de lo que eras antes y lo que eres ahora. Es una persona diferente, que ha nacido de nuevo. Por eso, pues no te invitan, pero es fácil, no podemos eso jamás compararlo con nuestros hermanos en Chiapas, en el Medio Oriente. Ellos es de otra manera diferente. Nosotros, pues no. Lo más que podemos llegar es a eso, ¿verdad? Que nos digan evangélico, así como que nos quieren de manera despectiva humillarnos. No, tú eres un evangélico. Pero es lo más a lo que podemos llegar. Del resto, pues, damos gracias a Dios que estamos de este lado del mundo, ¿verdad? En este lugar donde nos encontramos, que podemos profesar nuestra fe al Señor sin impedimento, las veces que nosotros querramos. Hay personas que están también en situación extraordinaria, no se congregan porque pues lo demanda la situación en la que están enfermos, se cambiaron de ciudad, pero no son la norma, son la excepción de la regla. Quizá en el sitio donde están no hay una iglesia que pues ellos han visitado y ven que no hay una buena palabra, no hay una doctrina sana y no se congregan. Esos son, pues, hay personas así que no se pueden congregar y pues le piden a Dios que encuentren un lugar donde poderse congregar. Ahí mismo en Hebreos, vaya al capítulo 13, Hebreos 13, versículo 5, y también allí identifica algo el escritor de Hebreos entre estos hermanos que también nos sirve a nosotros. Hebreos 13:5 nos dice: sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé y no te dejaré. Es decir, había también una costumbre de que las cosas materiales fueran lo que guiara, que las cosas materiales, el dinero, esta ambición excesiva por tener, por los bienes, ¿verdad? Y es algo que ha permeado a la iglesia en la actualidad. Es común desde hace años, no es nada nuevo. Ya viene una iglesia donde se hace un énfasis excesivo en el dinero, un énfasis excesivo en la bendición económica, en la prosperidad. Vas a ser rico, vas a tener prosperidad económica. O sea, son costumbres que ya se han implantado dentro de las congregaciones, dentro del creyente, y que deben ser borradas, deben ser eliminadas, execradas de la vida de aquel que se hace llamar creyente. Muchas veces nosotros no somos agradecidos con lo que tenemos y queremos más. No somos agradecidos con el trabajo y queremos más. Y entiéndase, no está mal que yo pueda, pues, para mi familia quiero proveer más, etcétera. No estamos hablando de algo excesivo, ¿no? El ser codicioso, el ser avaricioso, esas ganas excesivas por tener dinero. Hace poquitas semanas salió el iPhone 16, el famoso iPhone 16. Y así como pudo haber salido cualquier otro aparato digital, ¿no? Del PlayStation 5, etcétera. Pero ahorita salió el iPhone 16. Y las colas en los lugares donde se vende el iPhone 16 desde la noche anterior eran impresionantes. Las personas van porque quieren un iPhone 16, pero tienen el iPhone anterior, no sé cuál será, el 15, por decir. Tienen el 15 y lo único que le cambiaron al iPhone 16 era la camarita estaba aquí y se la pusieron aquí. Pero quieren el nuevo porque sí. Que ya el que tiene no vale, ya tienen que botarlo y comprar otro. Y entonces vemos que se hace algo que es costumbre en el mundo. Es decir, en los creyentes, pero que no, en los creyentes pues no debería haber este tipo ya viene el Black Friday. En el Black Friday es lo mismo, la gente se va desde la noche anterior por adquirir algo que, pues, hablando sinceramente, le cambiaron el precio la noche anterior y ahora le pusieron el precio que tiene y está más caro. Pero la gente va y hace una cola, una fila, una línea porque quiere un determinado producto del que ya tiene 2 o 3 en su casa. Entonces vemos que hay un excesivo consumo, materialismo, y en esta sociedad materialista que nos encontramos fácilmente, pues podemos caer en ese sistema, podemos caer en esa costumbre. Ahorita en el Black Friday a lo mejor me he hecho yo mi visita y veo por ahí a ver si no pillo a alguno de los hermanos comprando el Black Friday. Pero no se crean, a veces si se consigue una buena oferta tiene que aprovecharla, pero no se vaya al día anterior. No vaya a estar ahí en el día anterior haciendo una fila por el iPhone 16. Entonces nuestras costumbres, mis hermanos, deben marcar la diferencia, ¿sí? No importa, ahora sí, tratando de comenzar a resumir para irnos al final, deben hacer la diferencia.
No importa si yo vengo de donde venga, si soy mexicano, venezolano, si coma picante o no coma picante, si me quito los zapatos al entrar a la casa, no importa de dónde sea, desde el norte, Suramérica, las costumbres del creyente son celestiales, las costumbres del creyente están marcadas por la palabra de Dios, así que no importa lo que usted haga. Si usted le echa picante a la comida, pues usted es mi hermano. Eso no va en contra de la palabra de Dios. Si consigue que va en contra de la palabra de Dios, me avisa para yo también investigar. Pero no tiene nada de malo. Si usted consume determinada comida, no tiene nada de malo. Son costumbres que hasta ahora hemos hablado y son costumbres pues, que son inofensivas, muchas de ellas. En Lucas 2:42 vamos a ver ahora las costumbres vistas con una connotación positiva, porque hasta ahora les he hablado de Israel, que fue idólatra, le he hablado de las hijas de Lot, que se dejaron guiar por las costumbres de Sodoma y Gomorra, y otra vez del pueblo de Israel en Babilonia, cómo pues, se dejaron guiar. Ahora les quiero hablar pues, desde una connotación positiva del Señor Jesús. El Señor Jesús tenía unas costumbres propias de su pueblo, ¿sí? Y también trabajadas por sus padres. En Lucas 2:42, allí nos dice que cuando cumplió 12 años, subieron allá a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y es que ellos como judíos, como israelitas, tenían la costumbre de ir 3 veces a Jerusalén, de donde se encontraban. Subían 3 veces al año a celebrar fiestas como el Pentecostés, la Pascua, e iban, ¿no?, a celebrar la fiesta de los tabernáculos, y ahí celebraban. Lo hacían como una costumbre. No lo hacían como una imposición para que me viera el sacerdote, no lo hacían como que lo debo hacer para que Dios te alegre, así como los que daban sacrificio a sus hijos, a los dioses, estos paganos, ¿no? Lo hacían de una manera que Jesús, como niño, luego como adulto en su ministerio, vamos a estar viendo que conservó estas costumbres. Era un mandato, pero no lo hacían porque era un mandato, lo hacían porque ya lo habían interiorizado, lo habían hecho parte de su vida. Yo me congrego no porque quiero que me vean que me estoy congregando, me congrego porque ya es como que si no me congrego, es como que me falta algo, no me congregué en 2 domingos, algo me inquieta, no puede ser, nadie me tiene que decir congrégate. Si alguien me tiene que decir congrégate, entonces ya después tenemos que empezar a tomar en cuenta esta introspección que le dije que íbamos a hacer. Esta costumbre que tengo de no congregarme, ¿por qué la tengo? ¿Por qué está sucediendo en mi vida? No, Jesús lo hacía porque sus padres pues siguieron con la costumbre, que era una costumbre judía de subir a la fiesta, pero también él lo hizo de adulto, es decir, nadie estaba allí, no estaban sus papás vamos a la iglesia, vamos porque tenemos que ir ahí a la sinagoga. En la Escritura se nos dan muchos mandamientos también, como por ejemplo, salúdense unos a otros, ¿verdad? Pablo dice, con ósculo santo, pero si yo lo voy a hacer porque lo dice la Escritura, o sea, no me malinterprete, lo hago porque lo dice la Escritura, pero llega un momento en que yo saludo a mi hermano porque pues es una costumbre cristiana, ¿verdad? Es algo saludar a mi hermano, estar pendiente de mi hermano, preguntarle cómo estás, qué te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti. No, lo voy a hacer para que mi hermano sepa que yo soy buena persona, ¿verdad? Y así ando, pero no lo hacemos con esa intención, lo hacemos porque Dios nos lo demandó y ahora es parte de nuestro ADN, ¿verdad? Orar unos por otros, visitar a los enfermos, son costumbres que forman parte del ADN del nuevo hombre, forman parte de una persona pues, que se hace llamar creyente, discípulo de Dios. El creyente debe leer las Escrituras, debe orar, debe tener comunión con Dios, debe tener prácticas, disciplinas que son propias del cristiano, porque si no, pues se va a enfriar, ¿verdad? Se va a enfriar y se va a empezar a moldar a este mundo. Dios le hablaba, por ejemplo, a los patriarcas, no tenían Biblia, no tenían cómo nuevamente ver y recordarse, ¿verdad que me debo congregar? No, Dios le hablaba y ellos lo hacían. Tenían una comunión tal de que no tenían que estar leyendo nada a ningún lado ni que otros les recordaran. Su comunión con Dios pues les hacía ver que sus costumbres agradaban a Dios. Esto que yo hago agrada a Dios, forma parte de mi vida. Los padres de Jesús pues, le transmitieron eso, congregarse, le transmitieron subir a Jerusalén a la fiesta, le transmitieron verdaderos valores para ellos, valores pues, propios del judaísmo, para nosotros valores cristianos. ¿Qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Qué ven nuestros hijos cuando nos ven actuar? Cuando nos ven, vamos a la iglesia, cuando nos ven que cualquier excusa es motivo para no ir a la iglesia. No, mi papá dice que no va porque que tiene que cortar el zacate. Mi papá dice que no va porque tiene que lavar el carro. O sea, ¿qué están viendo nuestros hijos? Que en ellos, aunque parezca inofensivo, se está formando una fortaleza mental, una conducta que después la va a repetir más adelante. Bueno, el Señor Jesús, en Lucas 4, versículo 16, nos dice que Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró a la sinagoga de día
en el día de reposo, perdón, y se levantó a leer. Era una costumbre en Jesús visitar la sinagoga, como también lo vamos a ver en Pablo, que era una costumbre visitar las sinagogas cuando iba a predicar a cualquier ciudad. Es decir, Jesús está repitiendo una costumbre buena que sus padres pues le habían enseñado, ¿sí? En Lucas 22:39 nos dice, voy a leerle algunos textos de Lucas: saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los Olivos, y los discípulos también lo siguieron. Ahora les leo Lucas 21, un capítulo atrás. Lucas 21:37. Durante el día Jesús enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte de los Olivos. Es decir, era una costumbre que el Señor tenía pues de orar, de acercarse al Padre, ir, visitar el monte de los Olivos, orar con sus discípulos. ¿Qué podemos resumir de Jesús? ¿Qué hacía? ¿Qué elementos en comunes vemos? Bueno, Jesús participaba regularmente en la comunión, en la fiesta de la Pascua, la celebración de la Pascua. Asistía a la sinagoga. ¿Dónde dice en la Biblia que me tengo que congregar? Bueno, si nos hacemos llamar cristianos, pues Jesús tenía una costumbre. No iba a la iglesia, iba a la sinagoga, pero podemos ver que había un elemento que lo diferenciaba del resto, ¿verdad? Y también visitaba para orar el monte de los Olivos solo y con los discípulos. Eran costumbres que eran naturales en el Señor. Entonces nuestro Señor Jesús, siendo perfecto, siendo Dios, ¿verdad?, sin pecado, no tenía la necesidad de cumplir ninguna disciplina, ni tener ninguna prácticas, ni cumplir reglamentos, ¿sí?, para agradar a Dios. Más bien en Él vemos un ejemplo que nos alienta a nosotros a hacer estos ejercicios: congregarme, leer la palabra, convivir con los hermanos, evangelizar. Es decir, Él es el mayor ejemplo, es la mayor referencia para que nosotros pues podamos imitarlo, podamos hacer lo mismo que Él hacía. Es decir, hay prácticas que nosotros como creyentes ya deberían ser una disciplina, ya deberían ser algo que automáticamente lo hacemos. Y lo hacemos no para cumplir, no para que nos vean, lo hacemos porque queremos agradar a Dios, ¿verdad? Están arraigadas dentro de nosotros. Un buen hábito que pudiéramos decir que puede haber entre nosotros, bueno, saludarnos con buena cara, ¿verdad? Saludarnos, hermano, ¿cómo está? Ser puntuales, es un hábito valioso. Demuestro amor cuando soy puntual a mis hermanos. El pastor lo dice una y otra vez, por lo menos cuando me vaya en el camino: hermano, ¿cómo está? Y saludar, no nada más entrar así como Pedro por su casa y me fui. ¿Por qué? Porque pues eso no demuestra, es lo que implica, ¿verdad? No demuestra amor. Ser agradecido cuando me levanto en la mañana, nada más el hecho de levantarme y saber que vivo, pues, hay un privilegio grandísimo. Podemos nosotros de manera tangible ver que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. El simple hecho de vivir, el congregarnos, decíamos, es un privilegio importante el congregarnos. Si usted ha leído estos libros de autoayuda y libros que nos dan, nos dicen, que nos hablan de hábitos, etcétera, nos dice que 21 días bastan para uno poder copiar un hábito, que supuestamente uno en 21 días lo hace. Si usted quiere correr y volverse un corredor, bueno, no va a correr 10 millas el primer día, porque si no se va a morir, le va a dar un infarto. Pero si usted dice, bueno, corro 100 pies y al día siguiente 200 y después en 3 semanas ya hice 1 milla. Y poco a poco, a los 21 días, es lo que estos señores dicen, los teóricos dicen, usted adquiere una habilidad, adquiere una práctica, adquiere pues un hábito, ¿no? Bueno, practiquemos, comencemos. Hay gente que no se ha leído Filemón, Judas, los libros más cortitos de la Biblia, pero si quieren leer la Biblia, dicen, oh, me voy a leer. Cada enero como meta del próximo año, dice, no, me voy a leer toda la Biblia, pero no se ha leído ni siquiera el libro más cortito de la Biblia, ¿no? Vamos a empezar por un versículo, luego un capítulo, y así, y vamos alcanzando, pues, metas importantes. Vuelvo con los jóvenes, pues, copian, los niños copian, y nuestros jóvenes, pues, cuando se enfrenten a este mundo, que salgan del nido de la casa de sus papás, donde pues están protegidos ciertamente, y vayan afuera, ¿con qué se van a conseguir? Se van a conseguir con compañeritos de clase, o hablando particularmente de la juventud que ya está en edad universitaria, se van a conseguir con quién? Hijos de padres, de borrachos, hogares disfuncionales, niños que han sido dañados, han sido abusados. Esos van a ser sus compañeros de clase, que tienen una mentalidad, quizá algunos son ateos, aunque no entiendan lo que significa ser ateo, pero dicen que son ateos porque no quieren tener ni hablar de Dios, ni mucho menos. ¿Qué van a hacer nuestros hijos? Van a ir con unas costumbres, unos hábitos, una fe que va fortalecida, que va a prueba de cualquier tipo de estas cosas. En la actualidad, hermanos, vemos
que la inmoralidad es terrible, la inmoralidad, el enemigo pues ataca a la familia. Es más fácil que se introduzcan leyes por medio de las legislaciones que hacen nuestros políticos, los profesores en las universidades. Es mucho más fácil. Es decir, en las escuelas pues se cambian los pensus escolares, se cambian los programas escolares por cosas tan diabólicas como lo que les decía temprano, en la ideología de género, ¿sí? Nuestros legisladores promueven la pedofilia, promueven prácticas que son aberrantes, y los niños son los blancos, los jóvenes son los blancos de todas estas cosas. Bueno, que nosotros nos preocupemos para que las costumbres que le inculquemos, el hábito que le inculquemos a nuestros hijos sean hábitos que vayan conforme a la palabra. Revisemos esas buenas costumbres que le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Quizá alguno dirá, no, pero mi hijo ya tiene 18 y me vio que era borracho, parrandero, mujeriego, jugador. ¿Cómo hago? Ya no tengo la moral. La palabra dice, 2 Corintios 5:17, un pasaje que estoy seguro que se lo sabe, que somos nueva criatura en Cristo. Lo viejo ya pasó. Así que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura, una nueva oportunidad de nosotros poder enseñarle a nuestros hijos pues que Cristo nos rescató de allá donde nos encontrábamos. Sí, que tú eras borracho. Bueno, sí, ciertamente Cristo de allá me rescató. Tú eras esto, sí, Cristo de allá me rescató y ahora tengo una nueva vida. Tengo una nueva vida pues que va a vivir conforme a lo que Cristo me dice en su escritura, lo que es la palabra de Dios. Así que le voy a pedir que se coloque de pie. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor, si no tienes a Cristo, nos visitas por primera vez, no tienes a Cristo en tu corazón, este va a ser un buen momento para que por medio de la palabra, por medio de la enseñanza, tú puedas decir, las costumbres que estoy teniendo, definitivamente el Espíritu Santo ha traído convicción de pecado para mí. He visto que no agradan a Dios. Es decir, las costumbres de los cristianos son diferentes, las costumbres del creyente son diferentes. Si no tienes a Cristo en tu corazón, te vas a dar cuenta, o ya te has dado cuenta, pero no lo habías identificado. Sí, ese vecino que tengo o ese compañero que tengo de clases, con razón es así, con razón es diferente. Si no se guía por la costumbre, no importa que sea de Chile y viva aquí, él no se guía ni por las costumbres de Chile ni por las costumbres de aquí, se guía por la palabra de Dios. Es decir, los creyentes tienen sus costumbres, tienen sus hábitos diferentes a los del mundo. Hay costumbres, como les decía, que son neutrales, no pasa nada. El que come chile, el que hace esto y aquello, simplemente son cuestiones preferenciales, particulares, personales. Pero las costumbres que van en contra de la palabra de Dios, pues hay que erradicarlas. Así que cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, porque siempre será tu palabra, Dios, la que nos da, la que nos guía y la que nos da sabiduría, nos da conocimiento. Es tu Espíritu Santo, Señor, quien trae convicción de pecado en las vidas de las personas, Señor. Si tú estás en este lugar y has creído que Cristo es nuestro Señor y Salvador, que Jesús, quien caminó en esta tierra en forma de hombre, quien se humilló tomando forma de hombre y vino a morir en una cruz, ha traído la oportunidad de que por medio del arrepentimiento podamos ser salvos. Si tú has creído que el Señor Jesús es tu guía, tú has creído que el Señor Jesús es el único que puede salvar, es el único que puede perdonar pecados, haz esta oración conmigo. La oración simplemente va a tener la función de guiarte. No es nada mágico, no es nada que la persona lo haga y ya es creyente. Simplemente viene a guiar en la decisión que ya has tomado en tu corazón. Repite, Señor Jesús, gracias te damos, Señor, porque he podido ver, he podido comprender, Señor, que mis prácticas, mis hábitos te desagradan. Son hábitos de este mundo, son hábitos paganos, son hábitos, Señor, los cuales me han guiado en toda mi vida, pero ahora comprendo que tú eres, Señor, tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Comprendo que tus costumbres, tus hábitos son muy diferentes a los míos, Señor. Quiero acceder a ese perdón, quiero acceder a la redención que tú has traído por medio de tu muerte en la cruz. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de poder escuchar tu palabra y poder acceder, Señor, por medio del arrepentimiento a tu perdón. Gracias te damos, Señor, por estos hermanos. Si hay algún hermano que hizo esta oración, bendice su vida, Señor. Trae fortaleza, que tu Espíritu Santo, Señor, continúe haciendo esa obra en él, que esta persona se pueda santificar, se pueda comenzar, Señor, este caminar junto a ti. Que tu Espíritu Santo, Señor,
le haga comprender, le haga entender de que es hijo de Dios de ahora en adelante, Dios. Y nosotros los que ya te conocemos, Señor, ayúdanos, Señor, cada vez que leemos tu palabra, cada vez que tenemos estas prácticas, Señor, en nuestra vida, que podamos nosotros identificar el por qué las estoy haciendo, podamos identificar el por qué hago lo que hago, por qué actúo de diferente manera ante las situaciones que vienen a mi vida, situaciones de crisis, situaciones de presión, situaciones difíciles, Señor, en las cuales tomo una decisión. ¿Por qué tomo la decisión? ¿Guiado en tu palabra, guiado en tus mandamientos, o simplemente lo hago porque así me enseñaron, así lo he hecho toda la vida? Ayúdanos, Señor, a poder enmendar nuestros caminos, a poder identificar todo obstáculo, Señor, que impide que haya una comunión perfecta entre tú, Señor, y nosotros. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos por cada uno de los hermanos, Señor, quienes han venido a este lugar a alabarte, a dar gloria a tu santo nombre, Señor, a atender tu palabra. Rétanos en esta semana, Señor. Guíanos en esta semana a poder, primeramente, poner en práctica esta costumbre que tú nos has dejado en tu palabra de evangelizar, Señor, de hablarles y compartir la palabra de salvación a otros, Señor. Como creyentes, Señor, es nuestro anhelo, Señor, poder ser instrumentos que tú puedas usar para que una persona pueda escuchar el evangelio y pueda acceder al perdón que tú nos has ofrecido, Señor. Gracias te damos en este día domingo, Señor. Queremos seguir cantando, alabando, adorando tu santo nombre. Sí, continúen esa actitud de oración mientras entonamos estos cantos. Se quedará aquí y se corromperá más y más, pero la palabra de Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Debemos imitar a Cristo, levantando nuestras manos y decimos al Señor: no quiero imitar este mundo, quiero imitarte a ti, Señor. No quiero imitar, no me quiero amoldar a una generación que aborrece tus caminos. Solo quiero dejar mi corazón transformar y mi mente renovar por tu palabra, oh Dios. No quiero imitar, no me quiero amoldar a una generación que aborrece tus caminos. Solo quiero dejar mi corazón transformar y mi mente renovar por tu palabra, oh Dios. Quiero aprender a escuchar y conocer tu voluntad y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar. Queremos que nuestras vidas te exalten, Señor. No quiero imitar, no me quiero amoldar a una generación que aborrece tus caminos. Solo quiero dejar mi corazón transformar y mi mente renovar por tu palabra, oh Dios. No quiero imitar, no me quiero amoldar a una generación que aborrece tus caminos. Solo quiero dejar mi corazón transformar y mi mente renovar
Quiero aprender a escuchar y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar. Quiero aprender a escuchar y conocer tu voluntad y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar. Con mi vida te quiero agradar. Con mi vida te quiero agradar. Te buscaremos, Señor, en oración para escuchar tu voz. Ahí en tu lugar, habla con el Señor. Háblale a Él. Él quiere escucharte. No hay comunicación si no hay diálogo. Él nos habla a través de su palabra. Él nos habla con su voz, con su dulce voz. Y nos anima y dice: no te dejaré, mi hijo. Si nosotros le clamamos a Él, Abba, Padre, Él nos escucha y nos habla. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este día que nos regalaste, por esta reunión, por tu palabra hermosa, por tus bondades, Señor, y por tu misericordia. Te damos gracias. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor.